Bienvenidos a About Something. Vénganse, prepárense unas palomitas, un refresquito o lo que ustedes quieran tomar, porque hoy vamos a hablar de una novela que nos arrancó el corazón y se llama Arráncame la vida. Vénganse, vamos a platicar. Prima. Hello. Otra semana, ¿eh? ¿Cómo están? Oigan, aprovecho el comercial para que nos den follow, suscribir. Campanita. Síganos en Insta. Like. Estamos Comenten. para abrir Facebook, TikTok, pero mientras en Insta, Spotify, YouTube. Todo, Por favor. Síganos, dejen recorriendo el video mientras se van, no importa. Oye, sí, por favor, pero es que le estamos echando ganas. Entonces, una semana más, Mitch. Una aquí, semana más. Quienes nos han visto y mil gracias y nos han estado apoyando, mil gracias. Quien es la primera vez que nos ven, bienvenidos. Yo me la paso tomando. No es cierto. No es cierto. Ya verán que sí. Pero bueno, yo soy Clau. Yo soy Mitch. Y en este espacio hablamos acerca de temas de la vida cotidiana, pero nos encanta estarle escarbando y nos apoyamos en libros. En libros. Que amamos leer. ¿Y saben qué? Hemos estado bien profundas y todo el mundo al que yo le decía, voy a hacer un podcast con mi prima de libros, me decían, uy, qué aburrido. ¡Qué aburrido! Y yo creo que no nos hemos aburrido, pero hoy sí caímos en la tentación de una novelita. Oigan, es que yo le decía a Mitch que una de las cosas, prima, que a mí me gusta mucho, a veces estamos súper estresados. Creo que a las dos nos pasa que leemos mucho de autodescubrimiento, leemos desarrollo personal. Desarrollo personal. A mí me pasa que luego me clavo mucho en libros de business y de liderazgo y todo, pero cuando estoy como muy tensa, siempre me gusta tener una novelita al lado. Yo digo que es la telenovela de la noche. Completamente, donde me desconecto, ¿sabes? Y yo prefiero esas novelas que me saquen completamente de donde estoy, me lleven a otra época. Amo las novelas que se desarrollan en épocas históricas. Cuando sí necesito mucha desconexión, me aviento de fantasía también. Ya hablaremos de libros así. Pero justo hoy por eso dijimos... Una novela. Nos toca un relax. Y dijimos... Y por eso palomitas. ¿Y qué dijimos? Prima? Vean esta diferencia de edición. Ediciones. Yo tengo la de booklet, ya un poco amarilla, porque ya ves que... Pues igual, tú prima. igual, Se ¿eh? hizo Ahora sí así. no me vas a criticar. No, o sea, de verdad. Pero este es un libro que está muy bueno. Qué rápido de leer, ¿eh? Arráncame la vida. Es literal una novelita. Una novelita Sí. que te absorbe. Estás nada más 10 minutos más y ya si te seguiste. Sí, yo les digo, estos son libros de una sentada. Sí, Muy recomendable. muy recomendable. Y Pero prima, antes de meternos en el asunto, vamos a ver. ¿qué estás tomando? Pues yo así estoy esperando a ver qué me va a ¿Saben servir qué? la prima. Yo hoy traje los gadgets, palomitas, porque Arráncame la vida, además de ser una novela muy sonada, y ahora sí va a haber spoilers, lo siento, es un libro que salió hace mucho y tiene película. Sí, o sea, si no lo han leído, sí les puedo decir algo antes de entrar a los spoilers, es de verdad vale la pena leerlo. Léanlo. O sea, literalmente está muy bien escrito, está rico para leerse. Está muy fácil de leer. Muy rico, de verdad, pero ya tiene tiempo, prima. O sea, ya tendrían que haber visto la peli o leer el libro. O leer el libro, Pero aquí entonces se los vamos a medio platicar. palomitas en lo que cotorreamos. Y yo, la verdad, quiero mucho a Coca. Yo trabajé ahí un ratito, pero yo nunca tomo refresco. Yo tampoco. A menos de que esté en una fiesta y lo complemente con alguna otra bebida o en el cine. Ok. Entonces, ahorita como estoy cotorreando con mi prima, pues una Aplica. coquita de vidrio, porque si hay que tomar de la que sabe más rico. Siempre me han dicho eso, que... Además, prima es otra cosa, ¿eh? ahora que vi a la prima llegar con las cocas, yo no tomo tampoco refresco. Oigan, esto. Y Ay, ¿qué Eso oyeron? también anuncia un momento de felicidad, ¿eh? Sí, Entonces, yo les recomiendo así. Tengan sus palomitas listas. Voy a balconear a mi prima. Me encanta. Nosotros compramos palomitas de bolsa, esas que ya vienen hechas. Ahí va. Porque Ahí va. cierta persona muy saludable, ella es la que me llevó con mi doctor y amigo, la que me metió los aceititos, la que me quitó los antibióticos, ¿ya sé? ¿Culpable? Pues no tiene microondas.
¿No existe aquí? Ya sabía que le iba a decir. O sea, le digo, no le vayas a decir a tus sobrinos porque están tratando de reintroducirme Sí. que la practicidad del micro y en esta casa no hay micro. No hay hace micro. Las tuve que traer ya hechas. Casi 20 años. Entonces, tuvo que traer. Pero son perfectas, porque están perfectas. Son perfectas, todas son perfectas. Yo las hago en la... Y entonces les recomiendo que agarren un vaso que les guste mucho. A mí, ¿cómo no me va a gustar este vaso? Ya tiene sombrillita incluida. Es lo máximo. Agarren un vaso que les guste mucho. Mi prima tiene un vaso ahí morado padrísimo y decidió un vaso Pero es que es de plástico. transparente. Es que es de plástico. Sí. Se tiene que tomar, a mí me gusta en cristal. Marta de baile, no es necesario un calcetín para las cocas porque lo vamos a pasar a vasos como Dios manda. Pero de cristal, miren, Sí. es mejor. A ver, primero el de mi prima, el sonido de los dioses. La concentración de Mitch, por Dios. Porque si vamos a tomar refresco lo vamos a disfrutar, ¿saben? Acuérdense de lo que hablamos del mindfulness. Así que, Y ahora el otro. ándale, porque ya se me Vean. antojó. Oyen cómo va el refresco bajando entre los hielitos y la espuma de la felicidad brincando en el vaso. Oye, esa espuma que de niño te apurabas a tomarle cuando te dejaban tomar refresco. ¡Qué rico! Porque ¿no? uno se sentía adulto, no sé por qué, pero era como cool que nos dejaran tomar refresco, porque a nosotros no nos dejaban A tomar nosotros no. Y ya, se acaba ese vidrio. Lo vamos a disfrutar. Vamos Y- a salir a correr. Y vamos a probarle a la coquita. Ay, prima, sí sabe diferente. Ay, prima, júntate conmigo. Es que yo, pues, agua simple. No, Tecito. yo soy de pura agua. Casi refresco no tomo Sí, y mi menos líquido comiendo. ahí está con pura agua. Pero una coquita de vidrio, prima, es Se una agradece coquita de De vidrio. vez en cuando. Pues a ver, prima, vamos a entrar en materia. A lo que porque vamos. La ¿Vieron verdad el es que destapador de mi prima? Ya, Me lo interrumper. me lo Pero es regaló que está mi bien primo. padre, vean, es una carta me lo regaló mi de primo. acero inoxidable. ¿Qué? Tiene el secreto. Es que Clau tiene 2 nombres. Entonces yo y mi hermano que se lo regaló, le decimos Yadi, como dice aquí, Exacto. y el mundo Me le dice dice Clau. Clau. Entonces cuando yo aquí le digo Clau, las dos nos quedamos como... Yo ni le ¿Por? hago caso, yo no me habla, o prima, ¿no? Pero bueno, eso Ya. me lo hizo mi primo, muy bonito. Para que veas, primito querido, que sí lo ocupo. Te quiero con todo mi corazón. Muchas gracias por mi despapador. Entonces, a ver, vamos a hablar de A ver, prima. libro. Arráncamela. Aparte el título me encanta, no sé por qué. sé. Y Y es es que arráncame la vida. Y es que la música, situado en Puebla... Oye, Puebla posrevolucionaria. Sí, ¿sabes qué, prima? Yo el año pasado fui a 2 bodas en Puebla, Ujú. del mismo amigo. Los poblanos bien raros. Y no alcancé a disfrutar Puebla. No. Es muy bonito, me quedé con ganas. Y en enero me lancé solo por conocer. Calles y calles y calles y calles de un Puebla histórico precioso. Yo cuando voy a Puebla, para mí es si estas calles me platicaran lo que pasó Sí. por aquí, ¿sabes? O sea, es como nuestro centro histórico que nos gusta muchísimo, el de la Ciudad de México, pero Puebla, ¿sabes qué? Es que Puebla Es es una distinto, ciudad sí. que fue mucho tiempo una ciudad muy rica. Estamos hablando de, este libro está situado en el México post-revolucionario, que era cuando viene todo ese auge y toda esa inversión y también ese de querer todo tan bollante, tan europeo, ¿no? 1930, O sea, 30s, 40s, que la verdad, o sea, en Puebla yo me fascina ir a restaurantes, yo amo ir a Yo restaurantes. que amo comer. O sea- abría mis apps en Puebla y decía, ¿A dónde? hay demasiado. O sea, ¿cómo crees? Porque además te sientas y los lugares con estas casas con bóveda, con vitrales, la talavera también, los platos. Hay mucha artesanía. Mucha artesanía. Y la El verdad, mole. la comida es espectacular. El mole poblano. No, Y no, no. uno de los primeros capítulos al principio, porque este señor, Que no son nos dos cae bien. no nos cae bien claramente. Este señor
le decían, no sabes cocinar, no sabes cuidar la casa, no sabes, pongan aquí lo que creen que es. y pues ella fue con unas hermanitas que sí sabían cocinar y le enseñaron a hacer el mole. El mole. Y luego venía con su loncherita y comían mole juntos. Es que la verdad, o sea, de verdad que para mí Puebla, o sea, es súper histórico. Tantas cosas pasaron por ahí y literal pasaban. Literal. Porque es un tránsito, Mitch. Y es que desde 1600 pasaban los españoles, porque venían de Veracruz a la ciudad, paraban en Puebla. Entonces es un cruce. Obviamente ya sabemos que todos los cruces históricamente se vuelven muy ricos en cuanto a todo lo que tienen acceso. Todo el acceso a las cuestiones europeas también estaba en auge. Entonces, la verdad es que, y miren, no es por nada, pero yo las veces que he ido, como que a mí, yo siempre he sentido que las mujeres poblanas, súper arregladas, como... Prima, yo estoy que me revuelco, porque dije, voy a llevar como para la Talavera, pero realmente me quería traer un collar grandote, de muchas capas, rojo, que compré en Puebla. ¡Y se le olvidó! O sea, es que o traigo las palomitas. Porque miren, ahí están las prioridades de mi prima. Noten las prioridades de mi prima. Trajo hasta la coquita. ¿Se le podrá olvidar el collar? Con todo lo fashion que es. He venido hasta sin camisa, pero con comida. Comida y chupe jamás se le va a olvidar. Pero, oye, fíjate, o sea, situada en esa época, me encanta. A mí te voy a decir una cosa, el título me atrapó desde que lo vi. O sea, hay libros que te atrapan por diferentes cosas. Yo digo que también hay libros que te siguen. Yo cuando leí Arráncame la vida, dije, ay, me suena a una emoción muy profunda, ¿sabes? Sí. Así como de aquí. Y cuando lo leí, dije, efectivamente. Cuando lo vas leyendo dices, claro, desde la página 30 ya te arrancó la vida, muchacha. Catalina decía, me estás arrancando la vida, ¿no? Sí. Entonces, ese trayecto y esa jornada de Catalina a lo largo del libro a mí me encantó. Y un poco para que conozcan a los personajes, tenemos a Catalina Guzmán. 15 años, prima. Una niña. Una niña. Es que ustedes vean a alguien de 15 años ahorita. Es una niña que se casó con un hombre de 30 años, militar y político. Y luego imagínense en la sociedad de Puebla de ese momento, patriarcal. Machista. Y luego se casa con un militar. No, y además, ¿sabes qué, Ay, prima? no, pobre Catalina. Yo de repente decía, ay, este viejo. Pero también... Pero era muy así todo. Pero en el otro lado entendí una cosa, ¿sabes? O sea, a ver, estamos hablando de un México que venía de guerra, que venía de ganarse las cosas a punta de guamazos y de balazos, a tomar las cosas por fuerza, porque si no, no se le daban. Entonces, la gente que estaba en el poder en ese momento, era la forma en la que ellos conocían que se tenían que ganar las cosas a la fuerza de lo que querían. Y las familias tenían hijos y casaban a la mujer. Y así, el que sigue. Sí. Porque además no es lo mismo mantener a 7 que a 6. Entonces ya tiene 15 ya, que se encargue alguien más y lo que sigue y lo que sigue. Que vaya saliendo. Entonces yo, por ejemplo, veo la personalidad de este hombre, que ahorita que lo cuentes, pues obviamente también tiene su legado militar. Estoy orgullosa de la humanidad, de todo lo que hemos evolucionado. No, es que cuando ves estas cosas dices... Porque, prima, ya casi van a ser 100 años del contexto de este libro, pero son 100 años que están dentro de nuestro panorama energético familiar porque son un poco las historias de las abuelas. No, total, es que justo le decía yo a Mitch, antes de cuando estaba preparando esto, el set y todo, puse el soundtrack. Me encontré a mi prima aquí. Arráncame la vida, ¿no? El danzón. Y le digo, es que me estoy transportando a escuchar a mi abuelita cantar. Sí. Es que nuestra abuelita cantaba precioso. Nuestra abuelita cantaba increíble, sus hermanas igual. Y el abuelito también cantaba muy bonito. Bailaba danzón espectacular el abuelito. Y entonces cuando oí la música, dije, claro, esta es la música que mi abuelita ponía cuando yo estaba chiquita, ¿no? Porque ella me cuidó muchos años cuando estaba yo chica, en lo que mi mamá trabajaba. Pero justamente, o sea, decimos, esto, qué impresión generacionalmente, digamos que todavía nos tocó. No, y es que además, prima, ya después se encontraré un libro que hable de constelaciones familiares, pero de verdad que lo que vive un ancestro nuestro, de una u otra manera se pasa a las generaciones de abajo. Y la generación de nuestros abuelos, de una u otra manera, vivieron muchos retos, muchas cosas, cosa rara, cosa fea.
es raro, es difícil el que no le sufrió en esa época de algo. No, y además, ¿sabes qué? A mí como dices, o sea, 15 años de Catalina, o sea, era muy Eso chavita. cada que lo digo me impacta. Pero además, ¿sabes qué? Yo siempre he dicho que mi abuelita, nuestra abuelita, fue una mujer adelantada a su tiempo. Muy, muy. Muy adelantada a su tiempo, en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que por eso tenemos un linaje bonito. Exacto, o sea, fue muy adelantada a su tiempo desde su personalidad, luchar, o sea, muchas cosas, Muy ¿no? Y positiva. hasta espiritualmente me parece también muy adelantada a su tiempo. Pero, o sea, justamente yo digo, wow, o sea, 15 años, una chavita de 15 años. Yo digo, en esa época, cuando yo leí este libro, dije, yo creo que a mí me hubieran matado, prima. Por contestona. Prima, O sea, nos hubieran matado por 1000 razones, o sea. contestona es una de las tantas, respingona otra. O sea, no. Yo entiendo mucho, pero ¿por qué? El por qué, sí, nuestro querido, pero por qué. Oye, no estoy de acuerdo. Ajá. Cuando yo leía este libro, yo al principio, debo de confesar que casi lo dejo de leer porque empecé a hacer muchos corajes. Sí. Y dije, no puede ser. O sea, esto Y a mí de no verdad me puede gustan ser. tanto las novelas históricas porque esos tiempos no me gustaban. Pero la verdad es que qué bien escribe Ángeles Mastreta, ¿eh? Incluso cuando quiere soltar o matar al protagonista, te enreda y te lleva hasta el Ahora, final. cuéntanos de Asensio, porque ahorita que dices te enreda, hay un momento en donde él dices, ay, es que este señor, pues con razón se fijó también Es que la ¿saben Catalina qué? y cayó. Entiendo a la Catalina, porque imagínense ustedes, cierren los ojos tantito y piensen cómo era cuando tenían 15 años. Imagínense viviendo en Puebla. Y entonces, el primer capítulo empieza, y entonces me llevó a conocer el mar. Prima, es una injusticia. O sea, el hombre te lleva el doble de vida. Que todavía si usted quiere decir, cálmate, incluso podrían ser más años, porque 40 y 20. Pero 20 es una eternidad contra 15. Sí, es que muchas veces, alguna vez hablaba con una amiga y decíamos, es que los años conforme van pasando, te acumulan muchísimas experiencias. Y yo creo que hasta llegar a los 20, 25 años, te forjas muchas cosas. Exactamente. De los 15 a los 20, Aprendes te falta un buen y es justo una temporada de mucho aprendizaje. Vean la serie Adolescente. Hasta Adolescencia. conocerte, prima. Sí. O sea, yo creo que para mí este libro me encanta porque Catalina se va conociendo. Se va conociendo, la lleva a conocer el mar y sí, físicamente la lleva al mar, pero también la lleva a conocer al hombre. Entonces, Catalina estaba alrededor de vacas, caballos, toros, etcétera, y sabía cómo funciona la reproducción, pero nunca había visto en un hombre eso. Uh-huh. Entonces, imagínense el adolescente que se escapó con el hombre del doble de edad y el hombre que quiere tener una relación con ella. Al final del día, al principio yo digo, esto fue un abuso. Yo quería meterme al libro y zarandear a... Se llama Andrés Asensio. Andrés Asensio. Pero yo siempre le voy a decir el general Asensio porque incluso a mí me impacta. Es una personalidad muy fuerte. Una personalidad súper fuerte. Pero yo, ¿sabes qué, prima? Yo sí decía eso es un abuso. Ajá. O sea, la primera vez que se lleva a Catalina, dije, ¿cuántas niñas, tristemente, hoy día les llega a pasar eso? Sí, o sea, se las engatusan, les dicen que van a hacer todavía algo. hoy en día en los pueblos pasa eso, que todo No, y no en los pueblos, Mitch. O sea, yo creo que también llega a pasar así con chavitas que por mucha información que hay, a lo mejor ya están como más ilustradas de qué sucede. O sea, no están seguras de querer, o sea, hacer eso y ya están como envueltas y pues ya ni me puedo echar para atrás. Y ella explica de no sabía ni qué hacer. No sabía ni qué hacer. Les voy a leer un parrafito porque aquí yo misma, de mí para mí, me di la licencia de echar spoilers. Yo le dije a Mitch, ya, o sea, todo el mundo se conoce arrancamente. Entonces, miren, vean este párrafo. Ay, sí, vean. Pues sí, véanlo, escúchenlo. Ya no se puede ir la niña. La tiene atrapada un sapo que quiere que le dé un beso. Eso dijo Andrés Asensio. Y de veras me atrapó un sapo. Tenía 15 años y muchas ganas que me pasaran cosas. Por eso acepté cuando Andrés me propuso que fuera con él unos días a Tecolutla. Yo no conocía el mar. Él me contó que se ponía negro en las noches y transparente al mediodía. Quise ir a verlo. Nada más dejé un
acercado diciendo: queridos papás, no se preocupen, fui a conocer el mar. En realidad, fui a pegarme la espantada de mi vida. Yo había visto caballos y toros irse sobre yeguas y vacas, pero el pito parado de un señor era otra cosa. Y explica todo. Ven, léanlo, eso es solo la página 9. Prima, pobre muchacha. Es lo que te digo. Que pobre muchacha, ya desde la página 9 digo, Catalina. Y ¿sabes qué? Algo que me recordó ahorita, prima, hay una serie de libros que empieza con el primero que se llama La ciudad de la nube blanca. Y ahorita me recordaste justamente de cómo se las llevaban engatusadas hasta Nueva Zelanda, pensando que se iban a casar así con el hombre de sus vidas. Y pues la verdad es que se las llevaban para poder poblar Nueva Zelanda y caballan con unos, o sea... Y es que, ¿sabes qué, prima? Tipejos. El proceso del engatusamiento, Andrés Asensio, con toda su edad y sus tablas, conquistó rápido a la familia, se fue metiendo. A ella la tenía babosoneando en el primer momento. Pues claro, o sea, contra alguien que te lleva tantos años y que ya viajó más por el mundo. Oye, es que eso es que muy dices, interesante, imagínate, prima. O sea, Catalina nunca había ido al mar. Ajá. O sea, de Puebla. Puro Puebla, ¿no? Y luego llega un hombre guapo. Alto, grande. Bien parecido, pero bien además parecido, bien vestido. Bien vestido, ¿no? Siempre impecable, como todo un militar. Sí. Con una personalidad tan fuerte. Sí. En una época donde a ver, también al final donde dice vieja lenta y le cuenta hasta como 300. Ah, sí, porque cuando se la lleva a cabalgar. Sí. No, sí, se la lleva a cabalgar y le dice, ándale, porque, o sea, en la película me da mucha risa porque le dice, ándale, huevoncita, párate porque ya me voy a cabalgar. Sí. Y empieza a contarle. Y le dice, te cuento 300 y nos vamos. Y va caminando él ya está listo, bañado, arreglado, y la otra está con los pelos todavía toda dormida y sale corriendo. 288, 200 y sale con los caballos. Si no te dejo, le dice, sí. Con los caballos. Y ya se iba temprano a cabalgar con él. Pero, o sea, yo digo, qué impresión, porque como dices, es cómo se engatusa también a la familia. Y ¿sabes qué, Mitch? A mí también este libro me hizo pensar y reflexionar mucho ahora como mamá. Sí. ¿Cuántas veces no de repente, o sea, el individuo o individua, o sea, dices, tienes que tener cuidado porque a lo mejor le puede caer perfecto a la familia, pero tienes que saber qué hay atrás de? O como los narcisistas, prima, que te echan el love bombing y son encantadores, prima, encantadores. El otro día estaba escuchando a una psicóloga que decía, es muy difícil que una señora se separe de un marido narcisista porque le dice a sus amigas, no, es que me trata mal, me habla mal, me pega, así. Y ellas le dicen, claro que no, Juan es un encanto, estarías loca de perderlo. Y entonces ellas se quedan pensando, sí, ¿verdad? ¿Se cuestionan y dicen, estaré mal? Sí, se cuestionan y se quedan ahí. Porque sí tienen una manera de envolverte en un love bombing, en un todo está bien, soy fenomenal. Que yo creo que eso era un poco Andrés Asensio, que conquistó a ella y a sus papás. Y luego cuando el papá se dio cuenta de quién era. Pobrecito y que papá. tenía mucho poder político y militar, y ya no le podía decir que no. No, pobre papá. Porque el Andrés Asensio tendía mucho a, por ejemplo, compraba las casas al precio del predial y no al precio de la casa. Y le decía a la señora que se iba a quejar con su esposa, ¿la compro ese precio ahorita o le compro ese precio a su viuda? O véndamela o lo mato y de todas maneras me la voy a quedar, Es lo ¿no? que te decía, o sea, es un personaje que no es el único que estaba acostumbrado a tomar las cosas por la fuerza. Entonces, pero ¿sabes qué, Mitch? Otra de las cosas que yo también veo como familias que tenemos que estar muy pilas, es que muchas veces como dices, ay no, es que es súper buena persona. O ¿sabes qué? Eso me acuerdo yo también de la época, o sea, cuando estaba mi abuelita todavía viva, mi mamá también, era, no, es que hay que fijarse que sí es de buena familia, que sí es o sea, como que yo creo que hemos ido evolucionando a que tienes que ver más allá de la apariencia, pero yo creo que todavía hay muchas familias en donde yo a veces siempre les digo a mis hijos, o sea, a ver, lo que tienen hoy en día los muchachitos no es lo de ellos, es lo de sus papás. Sí. Entonces tienes que fijarte en tus amigos, en las novias, o sea, lo que sea. Igual a las amigas les digo, a los novios, fíjense
que cómo es la personalidad de el individuo o individua Sí. y no de lo que trae de bagaje de su familia. Porque Sí. aquí un Asensio flashea a la familia y la familia así como, no, bueno, hasta vamos a estar protegidos. Y después, yo siento que hasta miedo tenía, ¿no, prima? Es que, ¿sabes qué? En público era encantador y por eso vimos toda su trayectoria política en el libro y conquistaba a la gente y los convencía, pero en lo privado era un verdadero malo. Malo, malote. Malo, malote, malote. Oye, era malo en su corazón. Sí. O mire, por ejemplo, el papá de ella le tenía miedo. Es lo que te digo. Entonces, en una comida le dice, con los años aprendí que Andrés no decía nada por decir y que le hubiera gustado tener que amenazar a mi padre. Le hubiera gustado, es que además esa gente mala malota que disfruta tener aterrorizados a todos los de su alrededor. Pero el papá de ella era muy listo. Pues ya tenía la batalla perdida, entonces pues... Se trataba de Le llevar entregó. la fiesta en paz, ¿no? Sí, y le dice, la tarde anterior había hablado con él. Le había dicho que se quería casar conmigo, que si no le parecía, tenía modo de convencerlo por las buenas o por las malas. Y entonces el papá dice, por las buenas, general, será un honor. Es que es lo que le decía yo a Papá, Mitch, o sea, listo, pues ya se o sea, están imagínate. metiendo ahí en las redes de... ¿Te la van a robar? Sí. O te van a matar y se la va a llevar. Y luego cansen tus otros 6 hijos. Exacto. Y eso a mí, o sea, de verdad que como que me impresiona, ¿no? Pero luego, o sea, pasa todo esto y una de las cosas que también yo decía es, pues yo hice algunos corajes con el libro también por la situación. Muchos. Sí, caray, la situación política del país. ¿Cuántas injusticias pasaban? Y a veces yo decía, ¿cómo puede ser posible que una sola persona, causando tanto daño, manipulando a tanta gente y tantas personas? Yo a veces, hay algunos capítulos y algunas escenas del libro. Es que yo les digo, cuando leo la novela, como que me imagino así yo digo, la escena, ¿no? Que yo decía, oye, ahí por número le ganan al tipo. Claro. Y le tenían miedo. O sea, yo decía, con que uno en ese momento sacara en ese entonces la fusca y acá Sí. se lo baleara, ahí quedaba. Pero no, porque le tenían miedo. Y entonces decía yo, tenía todos amenazados con sus casas, con sus esposas. Y lo que me parecía más terrible es que yo a veces decía, vivir en ese yugo de miedo y al Sí. final de todas maneras no los respetaba. Ujú, sí. O sea, todo el mundo se los echaba. Prima, además, llegó lejísimos, llegó hasta la ciudad a tener puesto importante. Él iba por la presidencia. Y luego cuando se cambiaron de Puebla a la ciudad, seguía teniendo muchísimo poder. Es increíble, qué miedo. Y justo lo que vemos en el libro es cómo la metamorfosis de Catalina, Sí. de una niña que no sabía cómo era el mar, a una gran señora que le hizo frente a este señor. Incluso lo engañó con un hombre que la quiso bonito, con un hombre que la emocionó y la respetó en el sentido de no como le hacía el Andrés. Y luego, sin él, porque también todos desaparecen en este libro. Todos los que le estorban a Asensio. Sí. Cómo se libera de todo. A mí eso, fíjate que... Qué fuerte, ¿eh? Yo creo el que libro también- siempre va a ser fuerte. A mí lo que se me hace también ahí, pues por un lado bonito, o sea, no me parece bonito que alguien engañe a alguien, pero es que tienes que entender el contexto en el que pasa. Es que ella realmente conoce el amor Sí. y conoce que alguien la trate bien y sentirse querida y ella también poderle dar amor bonito a alguien. Ujú, sí. Entonces, eso es algo... que alguien la vea Sí. como persona, Sí, sí, sí. porque ella se quejaba mucho que Andrés la veía como cosa. Sí, la veía como su florero, Y ¿no? la trataba como cosa. Sí. Incluso hay una frase que por ahí no encuentro, pero era como, tú bonita, presentada y sonriente. No, y luego aparte le decía, es una frase fuerte, ¿no? Que le decía, o sea, como diciendo, o sea, ¿no te falta comida? Ajá, pero no te falta nada. No te falta, tienes casa bonita, no te falta lo otro. ¿Estás mal comida? No. No. ¿Estás mal cogida? No, entonces ¿de qué te quejas? Entonces, ¿de qué te quejas? Porque ella le estaba echando lío de que el hombre
se estaba besuqueando con otra ahí enfrente, a 2 metros de ella. Ajá, y él le dice, ¿y a ti qué te falta? Si de todos modos a ti te doy todo, ¿no? Y era bien sabido que tenía muchas amantes y que les compraba casa y todo. Entonces hay un capítulo completo que dedica para darle la vuelta de, en dado caso yo hubiera querido ser su amante. Porque como Andrés Asensio logra ser, ¿cómo se llama en esa época el presidente municipal? Bueno, algún cargo importante en Puebla. Sí, ya era como gobernador. Es un porque gobernador. ella era la gobernadora. Entonces ella tenía que hostear fiestas, eventos, le encargaron pues lo equivalente al DIF, a las locas. Oye, ¿y qué trabaja la serie? Sí. O sea, es impresionante porque ahí yo también siento que es lo importante que una mujer tenga algo que la rete intelectualmente Sí. y que la rete en el sentido de desarrollo personal y de ayudar a los demás. Porque yo siento que ahí también Catalina empieza a despertar a decir, tengo que salir de mi mundo en donde Yo creo estoy que maduró encerrada. mucho. Exacto, encerrada en mi casita con Asensio. Sí. Cuando ve, ¿sabe por qué? Porque esa es mi sensación que me da, que Catalina vivía como en su mundo con Asensio, en su casa, y cuando sale al mundo y se da cuenta de las barbaridades que hacía empezando su marido, empieza a tratar de hacer como un poquito de su parte Sí. y se da cuenta de unas cosas tremendas. Es que, ¿sabes qué? Abría la casa para que le fueran a decir cosas y ella decirle a Asensio, pero al final todos los problemas eran causados por Asensio. Sí. Asensio me quitó la casa, me quiere quitar los terrenos. Hablan de una presa. Ah, sí. Y es que este libro lo pueden leer rápido para la historia y así. Y luego regresarse y volverlo a leer, pero ahora para googlear todos y cada uno de los puntos geográficos de los que habla. Hablan, por ejemplo, de una presa y hay mucho lío por esos terrenos dentro del libro. Y yo entonces googleé presa en Puebla y sí. No, claro. Es por Sí, eso les hicieron digo, una presa. O sea, el Asensio, digo, no era Asensio en la vida real. no, Pareciera que era el hermano de un expresidente en el que está Medio basada basado. la historia. Pero sí en esa época hicieron una presa en Puebla, le tuvieron que quitar los terrenos a unas personas para inundar ese lugar. valle. Y en vez de darle los terrenos laterales, los mandaron ahí a lejos. casi Tlaxcala. Que sí existe. O sea, Pero ¿sabes qué? O sea, yo te digo, yo creo que esa parte para mí fue como cuando Catalina empieza a ver y dice, este canijo se la pasa haciendo el mal por la vida, ella tratando de ayudar en su parte. Y de hecho, cuando se muere Asensio, ¿no? Que ella está muy joven, porque le dejan 20,000 hijos, ¿no? O sea, porque acá empieza a ver, dejando... vamos a andar ahí porque está cañón. Es que eso me impresiona, porque primero llega y le deja 2. Por aquí tengo, espérate. No, primero ella, jovencita, 17 años, Sí, ya. tiene a su primer hijo, a Veronia. Que yo ahorita también pienso, 17 años, y ella ni siquiera sabía lo que era el embarazo. No sabía de embarazo, Entonces, nada. Solo decía, me la llevo pasando con una joroba por delante, así dice, y unas agruras horribles. Y Asensio le decía, y ustedes las mujeres que se quieren hacer las importantes con la maternidad. Y con esa frase, a ella no se le ocurrió preguntarle, ¿y tú cómo sabes? Era muy inocente, prima, cuando tuvo su primer bebé. Sí. Y pues nadie se cuidaba. Entonces, de repente, tiene al bebé en brazos, de 17 años ella, y Asensio le llega con 2. Pues Son digo, mis sí. hijos y ya van a vivir aquí en la ciudad. Uno más grande que ella y la otra unos mesecitos más chica que ella. Y aparte impresionante porque, como ¿Cómo dices, crees? todavía qué inocencia de ella, porque le dice, ¿qué pasó, no? O sea, y ella cargando a la bebé. Sí, ella y le cargando- dice, pues es que su mamá se murió porque Le se echó ahí enfermó. una historia que se murió de tifo y casi la santificaron y así. Y ella así de, bueno, pues está bien. Y yo, entonces estos dos que se llama, ¿cómo se llaman? Octavio Sí, Octavio. y Virginia, pues ella dice, bueno, sí los recibo porque pobre se quedaron sin mamá que murió de tifo y luego fue a echarle lío de, ¿por qué no me dijiste que tenías hijos? Y el otro, yo no te tengo que contar y ahora los cuidas y tal. Los aceptó, pero de repente le llegó con otros 3. Y así le fue llegando. Y así, prima. O sea, el hombre iba haciendo hijos por donde Sí, sea. y ella llega un momento en donde le dice, oye, bueno, ¿y cuántos hijos me vas a estar trayendo aquí, no? Y además, ya cuando se
se muere este tipo, ella se ve muy inteligente. Por eso le digo, lean el libro, porque ella se ve muy inteligente de cómo va manejando las propiedades, de cómo va manejando las casas. Es que va abriendo los ojos. Y además va entendiendo, porque ella realmente, como creo que a muchas mujeres les pasa, perdón, pero es la verdad, que pues mientras le daban su parte, pues no sabía de dónde venía ni a dónde se iba. Y después sí sabe. Ella naturalmente era curiosa, me parece así. Sí. Y así como aprendió a cocinar el mole, ay, háganos mole poblanos. Así como aprendió a cocinar el mole, cuando hacían las reuniones, porque era la gobernadora, ahí se y luego como pues el manicomio de San Roque tenía tantas necesidades, los niños, etcétera, entonces hacía más galas y más cosas para conseguir dinero fondos. Y así. Ella prefería escuchar la plática de los hombres, que yo en eso conecto mucho con ella, que la plática de las mujeres, porque además las mujeres eran hablar de cocina, de peinado y de chismes. Ahí lo marca así, ¿eh? Y en cambio los hombres sí hablaban de política, de movimientos, sí. De estas estrategias, entonces le quito a este, le doy a aquel, entonces este opina esto. Y entonces ella, como organizaba los eventos y ella ponía la mesa. Ella acomodaba. Y al que era el mejor conversador o le quería sacar alguna información, lo sentaba junto a ella. Es lo que te iba a decir, porque además Catalina... Muy lista, muchacha. Obviamente, también el Asensio no solamente se fue por el, digamos, el bulto y decir está guapa, porque a Catalina realmente la hace su mujer, porque el claro que yo digo, claro que este señor ya tenía pensado que iba por la silla grande y necesitaba a alguien que le girara el coco. Sí. Y que fuera buena también en las relaciones. Entonces, Catalina es carismática, claro. Es inteligente. Entonces, ahí se empieza a relacionar y a mí me encanta porque, te digo, cuando empieza a ayudar mucho a las locas. Ajá, ¿no? sí. Empieza a ayudar mucho a las locas. Oigan, y por cierto, acaban de abrir el manicomio de San Roque. Ahorita, hace muy poquito, para visitar. Ay, qué terrible. Y cuando lo estaba googleando, primero fue hospital, luego fue fuerte militar, luego fue fosa común. Y luego fue manicomio y luego otra vez fosa común y así. No, prima, yo ahí no me acerco en la noche ni que me paguen. Heavy. Coméntenos, poblanos, todo lo que pasa ahí, porque qué curiosidad. Pero qué energías, oye. Qué feo. Cómo un solo lugar puede contener tanto sufrimiento de diferentes formas. Y tantos abusos de diferentes formas. Sí. Porque digo, en esos lugares también pasaba mucho eso. Entonces, a mí te digo ahí, Catalina, me encanta cómo empieza a agarrar esa fuerza el personaje de, ok, y que era para mí, desde mi punto de vista, era su escape de la cárcel en la que ella vivía con Asensio. Volví al grupo de las mujeres. Prefería oír la plática de hombres, pero no era correcto. Ojo. Siempre las cenas se dividían así. De un lado los hombres y en el otro lado nosotras hablando de partos, sirvientas y peinados. El maravilloso mundo de las mujeres llamaba Andrés a eso. Entonces, como ella no le gustaba eso, y de hecho como acababa de tener los bebés cuando Asensio fue gobernador, ya estaba harta de eso. Y también por eso agarró como con tanta fuerza su papel de gobernadora y hizo tantas cosas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí fue un salto cuántico de madurez para Catalina. Porque te digo, se salió, o sea, para mí se salió de la cárcel donde se sentía que vivía ella. Segundo, en realidad, para mí, Mitch, ahí ella empezó a ver cómo era el mundo. Ajá, o sea, sí. Eso fue lo que le enseñó el mundo. Las cenas que todos tenían su maldad y todos van jalando agua a su molino. Porque no solo porque ella cuando va a visitar a las locas, cuando va a ver a los niños, porque en realidad empieza a salir, porque ella cuando salía era con Asensio y vivía en sus megamansiones y con su mega servidumbre y lo que sea, pero cuando sale y después, me encanta porque tiene como las dos cosas, ¿sabes? O sea, me encanta porque tiene cómo sale hacia el mundo crudo que en ese momento estaba viviendo, pero también tiene la visión pues de estos extremos que se vivían en ese México postrevolucionario, donde era estoy viviendo la opulencia y la política y el chisme y todo lo demás, y lo sabe manejar. Lo fue aprendiendo a manejar. Para ir ayudando. Entonces, digo, a mí me impresiona mucho cuando ella, o sea, al final tiene que repartir todo, lo hace tan bien. O sea, porque cuando se muere la tal Asensio,
No sabemos cómo. No sabemos Eso sí cómo, no se los voy a no vamos a spoiler. decir. Léanlo. Exacto, léalo. Pero ella dice, porque le llegan en 1000 amantes, ¿no? De oye, y dice, sí, pero bien que sabía ella quiénes eran. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Y dijo, ok, no se preocupen, a cada quien le va a tocar. Y es que cuando estaba justamente en el papel de gobernador decía, es que a mí me vienen a decir todo y al mismo tiempo no me entero de nada. Entonces ella tuvo que tener pericia para irse enterando de las cosas y para ir agarrando partido y ir teniendo conciencia propia. Porque luego Asensio se daba cuenta que ella estaba cerca de personajes que le convenían a Asensio y le preguntaba, y oye, ¿y qué dijeron? Y ella, nada importante. Sí, porque claro, el otro primero la quiere agarrar de como de su espía y dice, no, olvídate, ¿no? Y pero de verdad, y a mí, bueno, no sé a ti, o sea, ¿cómo lo sentiste? A mí me gusta mucho cómo acaba. A mí me encanta. Me fascina cómo termina el libro. Sí se me hace una historia muy bonita de cómo una mujer va evolucionando hasta ganar lo más valioso que tenemos, Sí. que es su libertad. Su libertad. A mí eso fue lo que dije, wow, porque Con de unos verdad, cojones brutales. brutales. Sí. Avanzada a su tiempo, porque cualquier mujer se hubiera quedado con los hijos, obedeciendo al Señor, haciendo lo que tiene que hacer y ya. Ella incluso con Asensio se enamoró de Carlos Vives. Ay, no de nuestro Carlos Vives, del Carlos Vives del libro, pero fíjense esto. Me volví infiel mucho antes de tocar a Carlos Vives. No tenía lugar para nada que no fuera él. Nunca quise así a Andrés. Nunca pasé las horas tratando de recordar el exacto tamaño de sus manos, ni deseando con todo el cuerpo siquiera verlo aparecer. Y es que, ¿saben qué? Desde un embarazo ya le había sido infiel al Andrés, pero fue como más físico. Sí, porque estaba como en ese despertar todavía, yo creo, de Sí, era físico. pues la verdad más adolescencia, pero Pero ya más madura, que alguien la viera como la vio ay, sí. la enamoró. Oye, y a mí me gustaría nada más leer una partecita al final Sí, porque no se vale que solo yo. que me gustó mucho y les voy a decir qué fue lo que dije yo. Ay, hizo que cerrara el libro y dijera, ay. Acabó bien después de tanto sufrir, oigan. O sea, porque dice, lo pensé llorando todavía y pensándolo dejé de llorar. ¿Cuántas cosas ya no tendría que hacer? Estaba sola. Nadie me mandaba. ¿Cuántas cosas haría? Pensé bajo la lluvia, a carcajadas, sentada en el suelo, jugando con la tierra húmeda que rodeaba la tumba de Andrés, divertida con mi futuro, casi feliz. Prima, no hay mejor cierre, Ángeles Mastreta, O sea, te estás pasando. O sea, de verdad que cuando, o sea, la ves y se me pone la piel chinita de pensar después de haber acompañado a este personaje toda la lectura cuando dices, Por un montón de cosas que decías, Catalina. te voy a cachetear. Y hay veces que decías, bien hecho, Catalina. Y cuando acaba así, que dice, o sea, y ves esa transformación, porque digo, esta es la parte final, pero tienen que leerlo porque viene todo su duelo de que muere Andrés. Está súper padre, hasta de los caballos se van a enamorar. Y es impresionante cómo en ese momento pasa, y me la imagino perfecto, porque después vi la película, que me parece que Ana Claudia Talancón hace un extraordinario papel. Y la película algunas veces las tiene dichas, tal cual el libro, algunos no, pero de verdad que los personajes hacen un excelente, o sea, los actores hacen un extraordinario trabajo, me encantó la película, pero yo sí me imaginaba así entre el llanto y la liberación y la risa al final de decir, soy libre. Y es ¿sabes? que además, soy libre y ahora voy a hacer tanto. Claro. Porque aparte se queda súper bien, o sea, se queda con un montón de lana. Pues es que además se queda a los 30, prima, muy fuerte porque la mitad de su vida se la dedicó a esto. Sí. Pero prima, después de los 30 hay una gran vida por delante. No, es que imagínense una De señorona. libertad, Claro. ya con esa conciencia mental, Y además, lana, sin miedo. sin miedo. Y además porque sabiamente, yo digo, esta mujer se supo conocer a todo el círculo alrededor, para también después yo digo, ella sabía cómo cuidarse. Sí.
¿sabes? Sí. O sea, ella sabía cómo cuidarse, sabía cómo moverse. Oye, le enseñó el maestro. Entonces, la verdad es que Que ahí está el resumen de todo tu pasado, bueno o malo, experiencias buenas o malas, te forman para la persona que eres hoy. Entonces, ella supo moldear todas sus experiencias para volverse en una gran señora. Así que de verdad les decimos, lean el libro. O sea, sí está muy buena la película, lean el libro. O sea, tienen que vivir a Catalina, tienen que vivir a Asensio. Después escríbanos, porque de verdad Asensio, Como que el libro... o sea, no les diría que lo amas y lo odias, creo que lo odias más. Yo sí lo odié mucho tiempo. No, Aunque, no, lo odias, aunque pero tiene unas reconozco que el tipo tenía magia. No, tenía charm. Y yo estoy de acuerdo en que son muy encantadores. Por eso te digo, o sea, escríbanos, porque sí queremos saber sus opiniones de Asensio y Carlos Vives también, lo bueno, máximo. a él lo también digo, pues obviamente ella lo ama y te encanta el personaje, pero creo que es un muy buen libro, muy, muy, muy bien escrito. Me encantan las frases. Y después ven la película. Creo que es una de las películas que a mí de verdad disfruté mucho también. También está muy buena. Muy buena, muy, Tal vez- muy cuidada también. Sí, porque este libro yo lo leí hace mucho, entonces volví a leerlo. Por eso ahora lo leí con etapa googlear. Y volví a ver la película. Y tal vez la película versus las películas que hay hoy, porque ya tiene sus años, es un poco oscura. O sea, el real de iluminación de la película. Pero está todavía tan actual. O sea, fuera de que dices, está en 1930, 40, 50 en México, pues muchas cosas políticas, elecciones, No, es que líos de verdad- políticos, etcétera, pueden ser las noticias de hace rato, prima. ¿Y No sabes hemos qué? cambiado sociedad. Y ¿saben qué? A mí algo que me impresiona es cuántos pueblitos, cuántos estados Siguen ahí, como siguen en ese congelados en el tiempo. en esas situaciones, y estas cosas se siguen dando, prima. Prima, están Google. Es o que, sea, de eso es verdad, scary, pero se sigue dando. cuando son las elecciones, prima, ¿cómo no iba a ganar si era el único contendiente? Pues claro, porque se echaba a todos. Y oye, y si los que tuvieran chance de ganar, pues mejor decían, no, ya no le llego. Y eso porque- nos acaba de pasar en las elecciones. ¿A cuántos gobernadores no le dieron? Sí, o sea, Estate miren, la quieto. verdad es que yo les digo, léalo. De muchos lados les va a gustar, yo creo. Es muy increíble, ¿eh? O sea, si lo Es- ves con mente abierta y dices... "Uy". Es un libro para pensarse y para disfrutarse también. Entonces, Sí, también se disfruta mucho. pues Ya les dije, Ya les dijimos, palomitas, palomitas, bebida. bebida y pues acuérdense de darnos like, follow y todo. Suscribir. Y pues ahí estamos. Sugiéranos también si quieren a que hablemos de alguna otra novela. Tenemos un montón. La verdad es que hemos tratado de mezclar los temas, pero pues creo que fue una gran novela para empezar a Sí. hablar de estas, ¿no? Es que además nos mandamos nuestro librero y tenemos muchos en común y dijimos, ya, ese. Sí, sí, sí. Ahí tenemos varios preparados interesantes. Pero Sí. bueno, see you en la que sigue. Y Adiós. Miren qué diferentes versiones. Y Ahí seguramente la que estén vendiendo ahorita es distinta. No, seguro, ya capaz de que hay una que está sin dibujito, prima. O al Bueno. revés, que hagan una. Y, ay, oigan, librero, ¿cómo es? Librería, no, porque ahí las venden. Editoriales. Editoriales. Hagan uno con fotos. Con fotos. Porque ahí ¡Guau! está. Sí, está hasta la casa. Googleen Sí. y hagan uno con fotos. Estaría bueno. Edición especial del Con mapas. aniversario. Oigan, mapas. Pónganle Sí, mapas, por favor, sí. para que luego nos hagamos. Ángeles, presiónalos. Ah. Presiónalos y luego hacemos un road trip a Puebla Ay, para sí. ver todos esos lugares Sí, preciosos. aunque no queremos ir a San Roque porque ha de estar embrujadísimo. No, prima. Yo ahí sí no me metes. Bueno. Bye. Adiós.